1918. Las potencias mundiales toman una decisión que costará miles de vidas en las décadas siguientes. Tras el armisticio, el mando británico desmanteló su maquinaria de precisión casi de la noche a mañana. El Reino Unido poseía la élite de los tiradores, rifles especializados, telescopios de alta calibración, tiradores con años de oficio perfeccionado en las trincheras. Todo desapareció en meses. Los rifles de conversión fueron despiezados, las ópticas terminaron en manos de cazadores civiles. La contradicción era absoluta. Expectativa: conservar unidades de élite probadas en combate. Realidad: vender el equipo a precio de saldo y quemar los manuales de instrucción. ¿Por qué destruir una ventaja tecnológica tan clara? El alto mando británico despreciaba el sanchismo desde 1914. Los oficiales formados en la mística de la caballería veían al tirador oculto como algo poco caballeroso. El costo de formar a un jinete y mantener su montura superaba con creces la inversión en un fusilero de precisión. Pero la tradición pesaba más que la eficiencia. Para la aristocracia militar, la guerra seguía siendo una cuestión de cargas de bayoneta. El fin del conflicto permitió a los generales regresar a sus manuales del siglo XIX. La doctrina oficial priorizaba el asalto frontal y el choque de infantería. Por este motivo, el ejército británico eliminó sus escuelas de tiro y regresó formalmente a las tácticas de carga con bayoneta. Mientras los oficiales británicos regresaban a la caballería, los planificadores soviéticos estudiaban los archivos de bajas. Analizaban la humillación de la Gran Guerra. En aquel conflicto, Rusia no tuvo francotiradores dedicados. Los tiradores alemanes y austriacos los aniquilaron con total impunidad. El mando soviético tomó una decisión pragmática. No permitirían que la historia se repitiera. En 1932, el Ejército Rojo lanzó un programa nacional de tiro de precisión. Fue una respuesta sistémica al caos del pasado. Mientras las potencias occidentales desmantelaban sus capacidades, la Unión Soviética las construía desde cero. El contraste era absoluto. En 1939, el ejército de los Estados Unidos estaba menos preparado para el tiro de precisión que el británico. Incluso Alemania cometió un error de cálculo. Berlín disolvió sus unidades especializadas durante el periodo de entreguerras. El entrenamiento alemán de alto nivel no se reanudaría sino hasta 1943. Para entonces, las bajas frente a los soviéticos eran masivas. La doctrina soviética se convirtió en la única excepción a este olvido colectivo. Antes de que la Segunda Guerra Mundial estallara en toda su magnitud, el mundo recibió una lección sobre el poder de un solo hombre con un fusil. Moscú ordenó la invasión de Finlandia. Noviembre de 1939. La maquinaria del Ejército Rojo cruzó la frontera finlandesa con una superioridad absoluta en tanques y aviones. La doctrina soviética preveía una victoria relámpago basada en la masa. Sin embargo, un solo elemento técnico estaba a punto de colapsar el sistema de invasión de una potencia mundial. Ese elemento era Simo Häyhä. Se unió a la Guardia Civil a los 17 años. Su herramienta no era un arma de alta tecnología, sino el fusil Pistikorva, una variante del Mosin Nagant apodada Spitz por la forma de su mira delantera. ¿Por qué un francotirador de élite rechazaría una mira telescópica? La óptica era un riesgo sistémico. El cristal reflejaba la luz del sol y delataba la posición. Además, con temperaturas de 40 grados bajo cero, las lentes se empañaban y quedaban inutilizables. El uso de la mira obligaba a levantar la cabeza unos centímetros vitales, exponiendo el cráneo al fuego enemigo. La mecánica de supervivencia de Häyhä era minuciosa. Antes del amanecer, se arrastraba hasta su posición y compactaba la nieve frente al cañón. Golpeaba el bloque blanco hasta dejarlo sólido. Al disparar, la onda de choque no levantaba una nube de polvo de nieve. El tirador permanecía invisible. Masticaba nieve constantemente durante las horas de espera. El frío extremo convertía el aliento en columnas de vapor delatadoras. La nieve en la boca enfriaba el aire exhalado. No había rastro físico de su presencia. Häyhä permanecía inmóvil desde antes del alba hasta después del ocaso. En un solo día de combate, este hombre eliminó a 25 soldados enemigos. 500 soldados enemigos eliminados por un solo hombre. El mando soviético dejó de ver a Simo Häyhä como un tirador y comenzó a tratarlo como un objetivo estratégico. La asimetría era total. El Ejército Rojo desplegó barcazas de artillería y piezas de calibre naval para abatir sectores donde sospechaban que operaba. Enviaron grupos de operaciones especiales y cazadores de recompensas.
Los informes finlandeses confirmaron 259 muertes con fusil de cerrojo. Su comandante le atribuyó una cifra idéntica con el subfusil Suomi en distancias cortas. 259 bajas confirmadas superan la dotación de 2 compañías de infantería completas. La cacería alcanzó su punto crítico con un duelo directo. Moscú envió a uno de sus mejores especialistas para eliminar a la muerte blanca. El francotirador soviético cometió un solo error al final del día. El hombre se levantó de su posición al creer que el sol poniente le cubría la retirada. Geija disparó. El soviético cayó con un impacto en la cabeza antes de tocar el suelo. 25 bajas en un solo día obligaron al Estado Mayor soviético a saturar el bosque con fuego de mortero y ametralladoras pesadas. El 6 de marzo de 1940, la suerte se agotó. Una bala explosiva alcanzó a Geija en el rostro. El proyectil detonó al contacto y destrozó su mandíbula izquierda. El sonido fue el de un hueso estallando bajo una masa de hierro. Sus compañeros lo encontraron inconsciente y con la mitad de la cara desaparecida. Lo apilaron junto a los cadáveres al darlo por muerto. Solo un movimiento involuntario de su pie evitó la fosa común. Geija despertó del coma el 13 de marzo de 1940. Ese mismo día se firmó la paz entre Finlandia y la Unión Soviética. Sometido a 26 operaciones quirúrgicas, nunca recuperó el habla de forma normal. El hombre que detuvo a un ejército vivió hasta los 96 años. Simo Geija murió en el año 2002. Geija se llevó sus secretos a la tumba, pero las lecciones de su guerra quedaron grabadas en el mapa de Europa. Los observadores militares analizaron cada kilómetro del frente finlandés. Sin embargo, las potencias occidentales ignoraron el factor individual. Se centraron en el caos del Ejército Rojo. Vieron desorganización, vieron debilidad. ¿Aprendió el mundo la lección de los francotiradores finlandeses? Occidente concluyó que la tecnología y la masa eran suficientes. Solo la Unión Soviética extrajo la conclusión correcta de su propio desastre. El mando soviético aceleró los programas de entrenamiento especializado, modernizaron miras ópticas y fusiles de precisión, convirtieron la humillación en doctrina. Adolf Hitler interpretó los datos de forma distinta. Para él, la campaña de invierno era la prueba definitiva de la inferioridad eslava. El alto mando alemán consideraba que el francotirador era un vestigio del pasado. Las victorias relámpago en Polonia y Francia reforzaron esa ceguera. La velocidad de la Blitzkrieg no dejaba espacio para el tirador solitario. Berlín ignoró que el terreno dicta las reglas. El Plan Barbarroja se firmó bajo esta premisa de superioridad racial y técnica, pero la realidad aguardaba en el este. El error de cálculo alemán se hizo evidente cuando el frente dejó de moverse. La arrogancia de Berlín colapsó en las ruinas de una ciudad industrial, Stalingrado. Berlín subestimó las lecciones del invierno finlandés. El alto mando alemán proyectó sus victorias en Polonia y Francia sobre el mapa del este. Junio de 1941 pareció darles la razón. El Ejército Rojo retrocedía. Divisiones enteras caían en cercos masivos. La victoria rápida de Hitler era en apariencia un hecho. Pero la ofensiva colapsó frente a una ciudad industrial en el Volga. La Luftwaffe recibió la orden de arrasar el objetivo. Miles de toneladas de explosivos impactaron contra el centro urbano. Los edificios de hormigón se desintegraron. El mando alemán buscaba limpiar el camino para la infantería. El resultado fue el opuesto. ¿Fue la destrucción un error táctico? Las estadísticas sugieren que sí. La densidad de construcción en Stalingrado superaba a la de Berlín. Cada bloque demolido generó miles de refugios por kilómetro cuadrado. Las bombas no eliminaron la defensa. Crearon un laberinto de acero retorcido y sótanos reforzados. La ciudad dejó de ser un mapa de calles para convertirse en una estructura de muerte. Los escombros anularon la ventaja de los tanques Panzer. Los soldados alemanes bautizaron este escenario como Rattenkrieg, guerra de ratas. En este infierno de muros colapsados, cada ventana rota era el nido de un tirador invisible. El paisaje urbano se transformó en un puesto de tiro masivo. Stalingrado era oficialmente un Rattenkrieg. El entorno urbano de Stalingrado no era un refugio, era una extensión del fusil. Las ruinas transformaron al soldado en un componente biológico de un sistema de precisión. ¿Cuánto tiempo puede el cuerpo humano permanecer inmóvil a 30 grados bajo cero? El frío en los escombros no era un clima, era un enemigo físico. El francotirador se convertía en piedra. La escarcha cubría las pestañas, el acero del fusil quemaba la piel al contacto, la inmovilidad era absoluta. Durante 6 o 7 horas, el flujo sanguíneo se ralentizaba.
Mover un dedo para recuperar la sensibilidad significaba la muerte. El tirador no podía abandonar su posición, ni siquiera para necesidades fisiológicas básicas. Cualquier desplazamiento delataba el rastro de calor o el movimiento entre las piedras. El recurso biológico se agotaba antes que la munición. La óptica añadía un peso distinto. A larga distancia, el enemigo es una silueta. A través de la mira telescópica, es un hombre. El francotirador observaba su objetivo durante horas. Lo veía comer. Lo veía escribir una carta o hablar con sus compañeros. El cristal humanizaba a la presa antes de eliminarla. El riesgo de captura eliminaba cualquier rastro de piedad. Un fusil con mira telescópica era una sentencia de muerte inmediata. Los tiradores ocultaban sus armas antes de ser rodeados para evitar ejecuciones sumarias. Los pocos que sobrevivieron guardaron silencio durante décadas. El dedo presionaba el gatillo en el momento de la exhalación. La paciencia del tirador era solo una pieza de un engranaje mayor. El teniente general Vasily Chuikov convirtió el instinto de supervivencia en una doctrina de Estado. Su estrategia no buscaba victorias rápidas, buscaba el colapso nervioso del invasor. Chuikov impuso la táctica del abrazo al enemigo. Ordenó a sus tropas combatir a una distancia de entre 50 y 100 metros. El cálculo era matemático. A esa proximidad, la artillería alemana no podía disparar sin aniquilar a sus propios hombres. La Luftwaffe quedó anulada por la geografía del frente. En este espacio reducido, el francotirador se convirtió en el eje de la defensa activa. ¿Cuál era el objetivo real de Chuikov? Mantener un hostigamiento perpetuo para desangrar al mando alemán mediante el desgaste sistemático. No era solo matar, era fabricar miedo. Cualquier movimiento bajo la luz del día atraía una bala. Los francotiradores soviéticos establecieron un sistema de prioridades diseñado para el daño máximo. Los observadores de artillería ocupaban el primer lugar. Eliminarlos significaba cegar el fuego indirecto alemán. Después seguían los oficiales, fáciles de identificar por su conducta en el campo. Luego los suboficiales. El ejército alemán no podía reemplazar su experiencia al ritmo de las bajas. La lista seguía un orden estricto. Equipos de ametralladoras, francotiradores enemigos, personal de comunicaciones. Al final de la escala estaban los encargados de suministros. El cazador acechaba a quienes transportaban agua y comida hacia las posiciones avanzadas. A menudo, el primer disparo no era mortal. El francotirador hería a un soldado y esperaba. Escuchaba los gritos de auxilio. Cuando los médicos o compañeros intentaban el rescate, el tirador disparaba de nuevo. Eliminó sistemáticamente a los grupos de apoyo. La lista de objetivos de Chuikov incluía una categoría que fracturaba cualquier lógica moral. Los francotiradores ya no solo buscaban oficiales o enlaces. El mando soviético detectó un nuevo recurso en las líneas del Sexto Ejército. Los soldados alemanes utilizaban a niños huérfanos de Stalingrado para tareas logísticas críticas. La lógica del mando alemán era técnica. El río Volga representaba la única fuente de agua, pero acercarse a la orilla significaba la muerte inmediata bajo fuego de precisión. Un soldado alemán era un activo costoso. Un niño hambriento era un recurso prescindible. ¿Cómo operaba este mecanismo de supervivencia? El procedimiento era sistemático. Un soldado alemán entregaba una botella vacía y prometía un trozo de pan. El niño caminaba hacia la orilla expuesta. La superficie del Volga se veía oscura y pesada dentro del vidrio de la botella. El pequeño llenaba el recipiente, mientras el tirador soviético observaba desde las ruinas. El derecho internacional califica el uso de civiles para fines militares como un crimen de guerra. Para el mando de la Unión Soviética, la presencia de estos niños facilitaba la resistencia enemiga. La orden fue directa. Los francotiradores debían disparar contra los niños para cortar el suministro de agua y terminar con la práctica alemana. El fusil Mosin Nagant no distinguía edades a través de la óptica. El sonido del disparo rompía el aire. El cuerpo caía. La botella se rompía contra las piedras. Fue una guerra de aniquilación total. El mando soviético transformó la precisión en una cadena de montaje. La brutalidad de las ejecuciones sumarias y las órdenes de no retroceder mutaron en una eficiencia fría. ¿Cómo puede un solo tirador sustituir a toda una batería de artillería? El entorno urbano de Stalingrado eliminó la distancia entre el cazador y la presa. Los escombros ofrecían posiciones infinitas. Vasily Zaitsev llegó a la ciudad como un fusilero común. En sus primeros 10 días eliminó a 40 soldados alemanes. El mando le entregó un fusil con mira telescópica.
Zaitsev alcanzó las 225 muertes confirmadas. Entre sus víctimas figuran 11 francotiradores enemigos. Esta cifra equivale a la aniquilación de casi 2 compañías de infantería completas. 225 muertes no eran el límite del sistema. 344. Ese fue el registro oficial del sargento Fedor Oklopkov. Otros, como Mikhail Surkov, sumaron 210 bajas confirmadas en el sector. Los francotiradores operaban como estajanovistas de la muerte. Cada bala era una unidad de producción. El éxito se medía en el cumplimiento de cuotas de exterminio sobre el terreno. El ejército soviético desplegó a 2.000 francotiradores entrenados. Estas cifras de bajas no dependían de la superioridad tecnológica. Al contrario, en las ruinas de Stalingrado, el soldado alemán aprendió a temer la luz del día. El pánico se volvió selectivo. La artillería mataba por azar, pero el francotirador elegía su blanco con precisión quirúrgica. ¿Cómo se explica este terror ante una tecnología hoy considerada primitiva? La respuesta reside en la simplicidad del equipo. El fusil estándar soviético era el Mosin Nagant. Su mira telescópica PU de 1940 ofrecía solo 3.5 aumentos. Era un diseño rústico, barato y masivo. Las ópticas alemanas eran incluso inferiores en el combate urbano, con apenas 1.5 aumentos de capacidad. El duelo carecía de asistentes modernos. No existían los telémetros láser, tampoco los calculadores balísticos de bolsillo. El tirador dependía únicamente de su ojo y de la experiencia acumulada en el barro. Cada impacto era el resultado de un cálculo mental bajo fuego enemigo. La muerte no era una estadística climática, era una decisión humana. Un desconocido observaba a través del cristal, valoraba el objetivo y apretaba el gatillo. Por eso, el odio hacia los francotiradores era absoluto. La captura significaba una ejecución inmediata en ambos bandos. El éxito soviético se basó en la resistencia de materiales básicos frente a la sofisticación de Zeiss. Todo el sistema de puntería carecía de tecnología de medición de distancia. El sistema soviético compensó la brecha tecnológica con una movilización total. La industria de la precisión dejó de ser un privilegio masculino. Entre 1941 y 1945, el Ejército Rojo desplegó a 2.000 francotiradoras. No eran personal de apoyo, eran cazadoras profesionales integradas en la doctrina de aniquilación. La propaganda de Goebbels reaccionó con desprecio y violencia. Los alemanes acuñaron el término Flintenweiber, mujeres del fusil. Para el mando nazi, una mujer con un arma era la prueba final de la degradación bolchevique. El mariscal de campo, Fedor von Bock, eliminó cualquier rastro de protocolo militar. Sus órdenes eran claras. Toda soldado soviética capturada debía ser ejecutada de inmediato. La supervivencia era una anomalía estadística. De las 2.000 especialistas, solo 500 regresaron a casa, una tasa de mortalidad cercana al 80%. Las mujeres conocían el protocolo de la Wehrmacht, sabían que el cautiverio terminaba en tortura y fosa común. El equipo estándar incluía un seguro de hierro. La francotiradora ajustaba 2 granadas en su cinturón, una para el enemigo, la otra para ella misma. En caso de cerco, la soldado retiraba la anilla y presionaba el explosivo contra su pecho. Esta estadística de guerra ocultaba nombres y rostros humanos. Detrás de los 500 sobrevivientes de las unidades de francotiradoras soviéticas existían fracturas psíquicas que ninguna medalla podía reparar. La victoria exigía un recurso biológico agotable. ¿Qué precio pagaron las mujeres que sobrevivieron al frente? Lyudmila Pavlichenko registró 309 muertes confirmadas. Entre sus bajas figuraban 36 francotiradores enemigos. 4 heridas de combate marcaron su cuerpo antes de ser evacuada en un submarino. En 1942, se convirtió en la primera ciudadana soviética recibida en la Casa Blanca por el presidente Franklin D. Roosevelt. Sin embargo, la guerra regresó con ella. El trastorno de estrés postraumático la persiguió durante décadas en la vida civil. El heroísmo externo escondía un colapso interno. Rosa Shanina, conocida como el terror invisible de Prusia Oriental, acumuló hasta 75 bajas confirmadas. A los 20 años, murió al proteger a un oficial herido con su propio cuerpo. Su madre, al enterarse, pronunció una frase lapidaria. Dijo que quizás era mejor que Rosa hubiera muerto, porque no imaginaba cómo podría vivir después de haber disparado a tantas personas.
Klavdia Kalugina entró en la escuela de francotiradores a los 17 años. Logró 257 muertes. Cuando regresó a casa a los 21 años, su cabello era completamente blanco. El sistema las consumía hasta la última gota. Tatiana Baramsina era maestra de jardín de infancia antes de la guerra. Registró 36 bajas antes de una misión tras las líneas enemigas. Cuando los alemanes tomaron su posición, Baramsina defendió a los heridos y eliminó a 20 soldados más hasta agotar la munición. Fue capturada herida. Los interrogadores buscaron información sobre el despliegue de tropas, pero ella mantuvo el silencio. Tras recuperar el sector, las tropas soviéticas hallaron sus restos. La identificación del cuerpo de Baramsina solo fue posible a través de sus objetos personales. Mientras los francotiradores soviéticos aprovechaban las ruinas de Stalingrado, en el Pacífico la geografía dictó una táctica distinta. El escenario cambió del escombro helado a la selva densa y la roca volcánica. La visibilidad era nula. ¿Por qué los soldados japoneses se ataban a las ramas de los árboles? Un soldado herido o muerto cae. El movimiento del cuerpo entre el follaje delata la posición al instante. Al fijarse con cuerdas, el tirador permanecía inmóvil incluso tras recibir un impacto mortal. El bosque no devolvía el cuerpo. El enemigo seguía siendo invisible. La doctrina japonesa no nació en las islas. El ejército imperial desarrolló estas técnicas tras enfrentar a tiradores chinos entrenados por alemanes en Manchuria. Para 1941, el mando integró un francotirador por cada pelotón de infantería. No buscaban solo puntería, buscaban resistencia psicológica extrema. El equipo era mínimo, una ración de arroz seco y un poco de agua. Eso era todo el suministro para semanas de asedio solitario. En lo alto de las copas, algunos instalaban pequeñas sillas rudimentarias entre las ramas. Era una espera sistémica, no un acto de desesperación. El resultado es una imagen que desafía el tiempo. Décadas después de finalizar los combates, se hallaron restos humanos fundidos con la naturaleza. Cadáveres momificados, todavía sujetos por cuerdas podridas, erguidos en sus puestos de combate originales. La corteza del árbol creció sobre los huesos. En Iwo Jima, la pesadilla se trasladó al subsuelo. Los japoneses perfeccionaron las guaridas de araña, pozos individuales camuflados que conectaban con kilómetros de túneles. Un disparo desde el suelo, un parpadeo y el tirador ya no estaba. El sistema permitía disparar, evaporarse y atacar de nuevo desde un ángulo totalmente opuesto. El francotirador abría fuego y desaparecía de inmediato en el laberinto de túneles. La invisibilidad del enemigo obligó al mando estadounidense a modificar cada protocolo de conducta. En la selva, un saludo militar era una sentencia de muerte. Los oficiales arrancaron sus insignias de rango. Los soldados recibieron una orden estricta: prohibido saludar a un superior cerca del frente. Un solo gesto delataba quién debía morir. ¿A quién buscaba el francotirador en su mira primero? No era al comandante, era al médico. El manual japonés era claro: un médico muerto valía más que 10 soldados rasos. La doctrina dictaba que el enemigo sacrificaría a todo un pelotón para salvar a un solo hombre herido. El francotirador disparaba, esperaba y cazaba a los rescatistas. El sonido de los fusiles ametralladores rugía de inmediato, barriendo las copas de los árboles en un estallido de paranoia. La histeria se volvió sistémica. Las tropas disparaban cañones antitanque cargados con metralla hacia el dosel forestal ante el menor ruido. Se solicitaba fuego de artillería sobre cualquier barranco sospechoso. Los soldados novatos cometían el error fatal: tirarse al suelo y quedarse quietos. Un grupo inmóvil es un blanco perfecto. Los veteranos aprendieron que solo el movimiento constante ofrecía una oportunidad de supervivencia. Esa lección costó miles de vidas. La guerra convencional desapareció bajo las trampas y el engaño. Los japoneses minaban sus propios cadáveres y simulaban rendiciones para atraer emboscadas. Algunos detonaban granadas ocultas cuando los sanitarios se acercaban a ayudarlos. Tras estos incidentes, las tropas aliadas dejaron de tomar prisioneros de manera sistemática. Mientras en las islas del Pacífico los japoneses minaban cadáveres, en el corazón de Europa el Reich activaba su reserva final. El recurso humano adulto se había agotado. Diciembre de 1944 marcó el punto de ruptura demográfica. La guerra profesional terminó. Comenzó la movilización total de la infancia. ¿Qué enseñaba realmente la juventud hitleriana? Las escuelas del partido instruían en el tiro y la obediencia, pero ignoraban la supervivencia. Se formaban piezas de artillería, no soldados.
A finales de 1944, niñas de 14 años ya manipulaban granadas y armas cortas. El Estado convirtió el juego en doctrina de combate. El equipo era una burla cruel. Cascos de acero que bailaban sobre cabezas pequeñas, chaquetas de lana cuyos puños sobraban 10 centímetros, fusiles Mauser que pesaban casi tanto como quienes los empuñaban. En la batalla por Berlín, el mando desplegó a 40.000 milicianos del Volkssturm. Entre ellos, 5.000 adolescentes recibieron la orden de defender los puentes sobre el río Havel. Un francotirador veterano conoce el valor de la retirada. Dispara, abate y desaparece. Estos niños carecían de ese instinto. El adoctrinamiento o la simple ignorancia los encadenaba al terreno. No buscaban una posición de ventaja, buscaban un blanco. El aire en las posiciones olía a aceite de fusil y miedo contenido. Los mandos alemanes los abandonaban en nidos ocultos mientras el frente retrocedía. Los aliados avanzaban entre ruinas bajo el fuego de tiradores que no sabían cuándo detenerse. Los jóvenes soldados permanecieron en sus puestos disparando hasta la última bala. La movilización total encontró su expresión más letal en los puentes de Pichelsdorf. El mando alemán desplegó allí a 5.000 jóvenes, casi niños. Sus armas eran rifles estándar y proyectiles de carga hueca Panzerfaust. El objetivo era simple, mantener la posición a cualquier precio. El despliegue desafió toda lógica militar convencional. Unidades enteras carecían de experiencia, pero les sobraba fanatismo. Los soldados aliados avanzaban hacia una trampa psicológica. No se enfrentaban a veteranos, sino a menores que ignoraban las reglas de la rendición. Disparaban hasta la última bala, o hasta morir. 9 de cada 10 cayeron. En solo 5 días, 4.500 jóvenes murieron o resultaron heridos. Según los estándares de la guerra moderna, una tasa de bajas del 90% significa la aniquilación absoluta. La efectividad de esta defensa no se midió en territorio ganado, se midió en el trauma de los atacantes. Los supervivientes aliados rara vez hablaron de lo ocurrido en esos puentes. La escala de esta guerra de precisión no tiene precedentes. Los tiradores entrenados eliminaron a miles de enemigos. Otros tantos quedaron marcados de por vida por el miedo al disparo invisible. La Segunda Guerra Mundial consolidó el uso del francotirador como herramienta de terror sistémico. Fue la era más mortífera de muertes selectivas en la historia. Al final, en Pichelsdorf, solo quedaron 500 supervivientes.